Gracias al pastor por la oportunidad de estar aquí. Para mí es una bendición, pero a la misma vez una gran responsabilidad. Y no cabe duda de que cuando envié algunas notas al pastor ¿verdad? Para enviárselas, yo sé que hay algunas personas que se les traduce aquí al lenguaje en inglés, ¿verdad? Qué bueno que de alguna forma pues estaba como que de acuerdo a lo que está pasando aquí en el lugar, así que qué bueno. Así que me acompaña mi esposa por ahí, Enid. Estamos ahí, ya tú sabes, ¿cómo se llama? Acurrucando a los nietos. Se encuentra mi hija Marlene por allí con su esposo Diel, están por allí también. Así que estamos en familia. Y así me siento en este lugar, en familia, así que gracias. Nada, la palabra que quiero compartirle con ustedes hoy se encuentra en Lucas capítulo 15 y verso 7. Yo sé que es un verso muy conocido y quisiera hablarles un poco de la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros por los perdidos. Y lo quiero llevar de la forma en que Jesús lo hizo, de la forma en que Jesús nos los modeló a nosotros. Así que Lucas capítulo 15 y verso 7 dice de esta manera: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Señor, te damos gracias en esta hermosa mañana. Te pido, Dios mío, que de la forma que tú ministraste a mi vida, a mi corazón, Señor, con esta palabra, de la misma forma, Señor, ministres a la vida de los hermanos aquí. En el nombre de Jesús, amén. No cabe duda que la iglesia debe darle importancia a lo que es la búsqueda de los perdidos, de aquellas personas que no conocen al Señor. La iglesia debe ser relevante en el tiempo que estamos viviendo. Debe ajustarse a los tiempos sin perder lo que es la capacidad de llevar la verdad de la palabra, sin cambiar esa verdad absoluta, pero sí ajustarse de alguna forma a lo que está pasando en el mundo de hoy. Pero la iglesia sigue siendo la única esperanza del mundo y debe continuar funcionando bien, porque como siempre alguien espera algo de la iglesia. Y me refiero a que alguien estará esperando una palabra suya, alguien estará esperando tal vez un buen consejo, alguien estará esperando una palabra en un momento preciso de su vida. La iglesia ha sido formada dentro del corazón de Dios, mucho antes de que existiera. Los planes de Dios son eternos, así que todo lo que sucede en el Señor viene desde la eternidad. Así que la iglesia estaba bien pensada en el corazón de Dios, ha sido formada en el corazón de Dios, pero ha sido entregada en las manos de los hombres. En otras palabras, tú y yo somos los responsables de ese plan perfecto que tiene Dios dentro de su corazón y lo ha puesto en las manos de nosotros. Y lo que ha puesto en nuestras manos es llevar el evangelio a toda criatura, ¿cierto? La gran comisión. Ir por todo el mundo, ¿alguien lo sabe? A toda criatura, el que creyere, será salvo. Así, ¿a quién le corresponde eso? ¿A los ángeles? ¿A quién? A la iglesia. Le corresponde la labor de llevar la palabra, de buscar al perdido. Así que en una ocasión Jesús le pregunta a sus discípulos, para que vayamos más o menos entendiendo la formación de la iglesia y la forma en que Dios la creó. Le dice Jesús a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y usted sabe que hay un discípulo que era bastante atrevidito, él así bien espontáneo, pero Dios lo usaba, ¿verdad? Y Simón Pedro de inmediato le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y para que Pedro no se enalteciera mucho ni se pusiera muy orgulloso, el Señor le dijo: Pedro, lo que Dios ha dicho no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahí está formando ese plan de Dios ya puesto desde la eternidad. Y el Señor le dice a Pedro y a sus discípulos: sobre esa expresión que has dicho, yo voy a establecer mi iglesia. Y le dio toda autoridad, le dio todo poder a la iglesia. Así que usted y yo tenemos toda la autoridad para llevar el evangelio. Se nos ha capacitado para eso. Y cuando llegamos a esa parte que entendemos lo que es la misión, que es nuestra responsabilidad como iglesia, yo no sé si usted ha pensado en algún momento
Cuando usted es contratado en un lugar de trabajo, a usted le dan una hoja de trabajo, ¿cierto? ¿Cómo se dice eso en inglés? Eso mismo. ¿Y cuál es el propósito de esa hoja de trabajo? Usted sepa lo que usted tiene que hacer, ¿cierto? Pues nuestra hoja de trabajo está puesta en la gran comisión, ¿cierto? ¿Cuál es nuestro deber? Llevar el evangelio, discipular, preparar para que esos discípulos sigan ¿qué? Sigan llevando la palabra. Le pregunto, si llegara el dueño de la compañía y nos preguntara si estamos cumpliendo con esa hoja de trabajo, ¿cuántos pueden decir que sí? No me conteste ahora. Nos diría, ven buen siervo fiel. ¿Sí? ¿Estamos cumpliendo? Así que viendo ese panorama de lo que Jesús ha puesto sobre la iglesia, sobre nuestras manos, sobre usted y sobre mí, no solamente sobre el pastor y sus líderes, sino sobre cada uno de nosotros, viendo la responsabilidad que tenemos de llevar el evangelio, yo quisiera que en esta mañana pudiéramos ver a través de este capítulo 15 de Lucas la pasión y la compasión de Jesús por los perdidos. La iglesia ha sido planificada, ha sido organizada, se le ha dado toda autoridad exactamente para amar a los perdidos. ¿Cierto? Así que vamos a verlo, la vida de Jesús, cómo el Señor fue evangelizando, cómo Él lo hacía. Hay unos casos específicos en la Biblia donde el Señor usaba las cosas cotidianas para hablar con alguien, para presentarse, para decirle, mira, yo soy el Mesías, yo soy el Cristo, yo soy el que tengo toda la autoridad, yo soy el que puedo saciar tu sed, el que puedo saciar tu hambre. Y si vemos la mujer samaritana, por ejemplo, yo sé que muchos de ustedes lo han estudiado, esa parábola, a ver que sí, la hemos leído muchas veces y hemos reflexionado sobre ella, pero mire la forma en que Jesús se acerca a esta mujer de una manera sencilla. Le dice, oye, tenía sed, había caminado mucho, todos conocen la historia, y se acerca a aquel lugar donde él sabía que la gente iba a buscar agua, y lógicamente el Hijo de Dios sabía que aquella mujer llegaría a aquel lugar para hacerle una pregunta, oye, ¿me puedes dar de beber? Eso iba en contra de todas las reglas, ¿sí? Las mujeres iban solas a buscar agua, ¿sí o no? Ella fue sola porque usted sabe que su condición no era muy admirada por las otras mujeres, así que le correspondía ir a buscar agua cuando ninguna otra iba. Pero lo que me interesa en esta ocasión es que Jesús se acerca a ella y con algo sencillo y cotidiano comienza una conversación con aquella mujer. ¿Cierto? Dame de beber. Tú me pides a mí de beber, tú siendo judío, sabiendo que judíos y samaritanos no nos llevamos entre sí. ¿Cómo es posible que puedas pedirme? Él le dice, si tú supieras quién te pide beber, tú le darías. ¿Cierto? Yo veo esta comunicación y me parece a mí a las cosas que nos ocurren a nosotros todos los días. Yo creo que todos los días usted y yo tenemos la oportunidad de llevar el evangelio. Siempre se acerca alguien a nuestro lado con una necesidad y se presta específicamente para que usted pueda hablarle de lo que el Señor ha hecho en su vida, contarle la forma y manera en que Dios ha hablado en su vida. Y esta me parece una ocasión especial donde Jesús le cuenta a esta mujer quién es Él, y no solamente quién es Él, sino quién era ella. Y fue tan impactante aquella conversación con aquella mujer que aquella mujer salió con todo el deseo de llevar el evangelio, ¿cierto? Dijo, allí hay uno que me ha dicho toda la verdad y todo lo que yo soy. Hay otra parte más especial en la palabra. Me encanta el encuentro de Jesús con Zaqueo. ¿Alguien sabe lo grande que era Zaqueo? Yo creo que era algo así como yo, ¿verdad? Era pequeño, de estatura, pero gozaba de una reputación pues no tan buena, ¿cierto? Era un cobrador de impuestos, un publicano, así que trabajaba para el Imperio Romano. De esa forma, pues no gozaba del favor de los judíos, así que hablar de un publicano, ya usted sabe cómo los judíos se ponían. Así que me interesa porque Zaqueo ya había escuchado hablar de Jesús. Es un caso diferente al de la mujer samaritana. Zaqueo había escuchado hablar de Jesús, estaba interesado en lo que ese hombre hablaba. Así que, como era pequeño de estatura, todos conocen la historia, se
trepa a un árbol para poder ver a Jesús. Y me encanta la forma de Jesús. Dice, oye, Zaqueo, desciende de ese árbol, porque hoy es necesario que yo vaya a tu casa. La Biblia no registra la conversación que tuvo Jesús con Zaqueo, pero sí registra lo que eso produjo en la vida de Zaqueo. ¿Me di a entender? No dice exactamente lo que Jesús y Zaqueo hablaron, pero sí dice la reacción que tuvo en la vida de Zaqueo. Y alguien sabe lo que ocurrió, ¿verdad? Zaqueo fue impactado de tal manera que le dice a Jesús, Señor, aquí estoy, todo lo que he robado lo voy a devolver 4 veces. La palabra que Jesús habló con aquel hombre fue suficiente para cambiar su manera de pensar, cambiar su conducta, cambiar su vida. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces será necesario que tú y yo nos sentemos a la mesa? Y no necesariamente esta vez con Jesús, sino con alguien que tenga necesidad. Yo no sé si tu testimonio tendrá el poder, la autoridad para hablarle a una persona y decir, mira, esto es lo que el Señor ha hecho en mi vida. Yo sé que Jesús tenía todo poder y toda autoridad. Y escucharlo sería, imagínense, escuchar al predicador de predicadores en tu casa sería una experiencia brutal. Estoy seguro de eso, ¿verdad? Y yo sé que tú y yo no tenemos la autoridad y el poder que tenía Jesús en cuanto a que conocía todas las cosas, pero sí nos ha dado un poder, sí nos ha dado una autoridad. Lo que Dios ha hecho en tu vida tiene poder cuando tú le hablas a alguien de lo que el Señor ha hecho en tu vida. Y fíjense que Zaqueo cambió su forma de pensar de inmediato. O sea, aquella conversación con Jesús cambió su vida. La mujer samaritana, con solamente conversar con el Señor, cambió su vida. Zaqueo, con solamente escucharlo, cambió su vida. El poder que encierra el evangelio, la palabra de Dios en la vida del ser humano. Esa es la forma en que Jesús lo hacía. Es la forma en que Jesús se acercaba a la gente. Yo te pregunto en esta mañana, ¿te acercas tú al perdido? ¿Has tenido la oportunidad de acercarte a alguien? Vamos, en esta semana, ¿lo has logrado? ¿O recuerdas ahora que tuviste una oportunidad y como que se le escapa? Pues yo te voy a contar una experiencia que tuve esta semana pasada. En mi barrio había un muchacho que desde pequeño acompañaba a uno de mis obreros en la finca, y yo vi poco a poco cómo ese muchacho fue cambiando su vida hasta que llegó a la juventud, y realmente nunca supe qué pasó exactamente, pero sí perdió como su sentido. Ya era una persona como que capaz tenía muchos problemas, había sido hospitalizado en hospitales psiquiátricos y salía y siempre estaba en esa nota. Y él me recordaba siempre a mí y siempre me trataba con mucho respeto. Él con otras personas pues sí, era agresivo y tenía sus condiciones, pero siempre que me veía a mí me llamaba por mi nombre y lógicamente pues me respetaba. Y en estos días pasados me entero que el domingo pasado pues se quitó su vida. Y yo decía, dentro de mí, Señor, no sé cuántas veces ese muchacho estuvo a mi lado, y no sé cuántas veces yo me choqué con él, no sé cuántas veces le di la mano, no sé cuántas veces le pagué un café allí en la panadería. Pero Señor, recuerdo que muy pocas veces hablé con él de lo que el Señor podía hacer en su vida. Y eso me trajo como una carga a mi corazón, porque dije, wow, este joven se fue y yo tenía la oportunidad tal vez de presentarle, de esforzarlo un poco más a que pudiera llegar nuevamente al Señor. Así que crea como una carga, porque tuviste la oportunidad de hacerlo y no lo hiciste. Algo cotidiano que nos pasa todos los días. Entonces, cuando veo la forma en que Jesús lo hacía, de forma cotidiana, de forma normal, en una conversación, en un lugar, cómo Jesús llegaba a las personas, me muestra que realmente tenemos la oportunidad cada día de acercarnos a alguien. Y hay una parte en la palabra que no necesariamente es tal vez un encuentro con alguien que no conocía al Señor, pero sí me fascina la forma en que Jesús, y quiero presentarte esta forma, porque luego queremos entrar a Lucas en unos minutitos más, pero quiero que veas la forma en que Jesús hacía, la forma en que Jesús llevaba el evangelio, la forma en que Jesús trataba a las personas.
Después que Jesús murió y resucitó, sus discípulos estaban confundidos. Y ustedes saben que Pedro y los muchachos tomaron las redes y dijeron, vamos para el mar de nuevo, ¿cierto? ¿Recuerdan ese episodio? Estaban tristes, estaban desesperados, pero allí llegó Jesús. Y me fascina la escena. Mientras ellos están allí con las redes en el mar, Jesús está en la orilla. ¿Alguien sabe lo que hacía? En la orilla le estaba haciendo el desayuno. Allí tenía un pescadito a las brasas. Y cuando llegan los muchachos de allá que no habían pescado nada, allí estaba Jesús para atender sus vidas a la orilla del mar con un pescadito en las brasas para que desayunaran y pan para que pudieran desayunar. Entonces me llama la atención la forma en que Jesús lo hacía, o sea, lo hacía de forma cotidiana. Lo que quiero dejarte claro en esta mañana es que no necesitas una ocasión especial, como decía el pastor en esta mañana. Todos los días habrá una oportunidad para tú presentarle el evangelio a alguien. Todos los días se tenderá una mesa para que tú puedas servir, para que tú puedas hacer algo por el reino. Y no esperar una ocasión especial. O un culto del amigo tal vez, que a veces lo hacen los domingos y inventamos a los amigos para que vengan a la iglesia. No. Hay muchas formas de llegar hasta ellos. Dios siempre te va a conceder una oportunidad para que tú puedas presentar el evangelio. Así que esa escena de Jesús cautiva mi corazón. Y yo creo que aquí practican algo que se llama la mesa, ¿verdad? ¿Lo hacen cada cuánto tiempo? Cada 7 domingos. Así que de alguna forma, yo sé que ustedes lo practican, pero qué bueno sería que no esperemos esos 7 domingos, sino que podamos servir la mesa mucho antes. Hay tanta gente que necesita afuera y nosotros muchas veces teniendo la responsabilidad no cumplimos. Jesús amaba a los perdidos y como era acusado por aquella gente que en aquel tiempo los religiosos, los fariseos, lo acusaban de tal forma que él quería mostrarle la importancia de lo que era amar a los perdidos. Le acusaban de que comía con pecadores, le acusaban de que andaba con publicanos, con prostitutas. Jesús era siempre señalado. Pero él siempre le decía, yo vine a buscar y a salvar es lo que se había perdido. Y quien está sano no necesita ¿qué? Medicina. ¿Quién necesita medicina? El que está enfermo. Así que ¿a dónde iba Jesús? A la gente que necesitaba. Y Jesús le refiere a 3 parábolas en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, que muestra el amor de Dios por los perdidos, ¿verdad? La forma en que él amaba. La primera parábola que usa, que ustedes la conocen muy bien, es la parábola de la oveja perdida. Una oveja que de forma natural se pierde, pero el pastor, dice Jesús, buscó la forma intensamente hasta que encuentra esa oveja. ¿Y todo se queda ahí? No. Dice que luego de encontrarla, ¿qué hizo? La echó arriba, la cargó, la llevó al redil e hizo ¿qué? Fiesta con sus amigos. Mire la intención. Lo que quiero que quede grabado en sus corazones es la intención de buscar, de hacer esa acción, de ir, de salir de su comodidad. Podría decir, tengo 99 aquí, una más que se perdió, vuelve que se vaya. Pero no, dice que deja esas 99 seguras que no necesitaban ser pastoreadas en ese momento y sale a buscar aquella que se había perdido con la intención de buscarla hasta encontrarla. Y yo te pregunto, en esta mañana, ¿esa es tu pasión por los perdidos? ¿Es la pasión que yo siento por los perdidos? Buscar a ese perdido hasta encontrar uno para traerlo al Señor. Y no solamente eso, Jesús se refiere a otra parábola muy cerca ahí, la parábola de la moneda perdida. Hay una mujer que tenía guardado entre sí un tesoro que se piensa que era lo que poseía de más valor en su vida y pierde una dracma. Y le dice Jesús a los fariseos, mira, esa mujer estuvo enfuscada hasta que encontró esa moneda. Y usted dirá, pero esforzarse tanto por buscar una moneda. Pero la intención de Jesús no era la moneda, era la intención de aquella mujer de buscar hasta encontrar lo perdido. Buscar hasta encontrar lo perdido. Jesús, Dios está apasionado por el que se pierde. Cuando comenzamos en esta mañana, yo leí un verso que dice que de la única forma que hay fiesta en los cielos, ¿alguien sabe? Es solo cuando un pecador
se allega a redil. Y mire que podemos pasar el culto aquí muy bien, como lo hemos pasado en esta mañana. Buena adoración, adoramos al Señor, sentimos su presencia, pero solo hay gozo en los cielos, solo se hace fiesta cuando un pecador llega a los pies de Cristo. Eso es lo que mueve el corazón de Dios, ¿cierto? Eso es lo que causa gozo, fiesta en el cielo. Así que aquella mujer es un ejemplo también de esa búsqueda incesante de ir ahí sobre las cosas hasta encontrarla. Y finaliza ese capítulo 15 con la parábola del hijo pródigo, que todos la conocen también, y las traigo solamente como una referencia de la importancia de aquel padre que sabía que su hijo había salido a malgastar todo lo que le había entregado, pero aún estaba con el objetivo de que algún día ese hijo regresaría. La oveja se perdió naturalmente, la moneda accidentalmente, pero el hijo pródigo se perdió voluntariamente, ¿cierto? Tomó su propia decisión. Pero aún así, dice la palabra que ese padre estaba ahí pendiente. ¿Cuántos padres hay aquí en esta mañana? ¿Cuántos padres hay aquí? Y dígame si no quita el sueño el que su hijo salga de su casa por las razones que sea, y usted no siente que esa puerta se abre para usted decir, llegó, déjame dormir tranquilo. ¿Cierto o no es cierto? Pues imagínese usted la vida de este hombre que sabía que su hijo había salido a malgastar todo lo que tenía, pero tenía una esperanza, había en él una esperanza de que algo ocurriría. Cuando aquel muchacho viene de camino, usted se imagina la alegría del padre cuando ese muchacho viene de regreso hacia su casa. Allí estaba el padre con sus brazos abiertos, amando aquello que para otros se había perdido, especialmente para el hermano mayor. Eso se lo dejo al pastor para que lo predique en otra ocasión, para el que estaba en casa. Pero para el padre estaba con sus brazos abiertos, esperando que aquel hijo que se había perdido, que pensaba que estaba muerto, había resucitado. Mira la pasión, mira lo apasionado que Jesús, mostrando a los fariseos la forma y la manera que había que amar al que estaba perdido. Y yo creo que eso debe causar en nuestras vidas como cristianos, la misma pasión, la misma compasión por aquel que se pierde. Si todo lo que hacemos aquí en la iglesia va dirigido para nosotros, está muy bien, magnífico, crecemos y de alguna forma como ovejas engordamos un poquito. Pero lo que la iglesia hace debe ir dirigido a una sola cosa. Debe ir dirigido a buscar a los perdidos. Porque esa es nuestra razón de ser. Tenemos que dejar de ser una iglesia tal vez acomodada a lo que estamos haciendo y ser una iglesia relevante en el sentido de que hay que buscar a aquel que está perdido. Lo que hacemos dentro de nuestra programación como iglesia, hablaba con el pastor en esta mañana, es ir hacia eso. Tiene que ir dirigido a la pasión por el perdido, por aquella persona que no conoce al Señor, porque esa es nuestra labor principal. La labor principal es que la iglesia salga y somos todos nosotros a buscar a aquella persona que no tiene a Jesucristo en su corazón, que no tiene a Cristo en su vida. La pregunta es si eso realmente cala en mi corazón y me hace crear compasión por el perdido. O vivo de tal forma que, perdone la expresión, que no me importa lo que pase con aquel. Se perdió. Y esa no debe ser la actitud de la iglesia. Debe ser una actitud de pasión, de compasión por el perdido. Yo no sé si a usted le pasa, pero cuando usted escucha las noticias, no sé cuántos las ven en este país, porque aquí las noticias son bastante trágicas todos los días. Pero usted escuchar cómo las personas aquí en este país se están quitando la vida unos a los otros, y en todas las esferas, porque no hay forma, podemos mencionar un montón de situaciones, pero ¿no le causa a usted ese dolor en su corazón? ¿No le causa dolor el saber que esa persona posiblemente se fue sin salvación? ¿No les mueve un poco decir, Dios mío, qué estamos haciendo como iglesia? Y ahí nos incluimos todos. ¿Qué estamos haciendo como iglesia? ¿Compartimos el evangelio? ¿Amamos a los perdidos? ¿Realmente sentimos compasión por ellos?
Somos capaces de buscar a alguien, de perseguir a esa persona, decirle, no, yo sé que tú necesitas al Señor. Somos capaces de ir y hasta insistir para que esa persona llegue a los pies de Cristo. Sentimos esa pasión, tenemos esa compasión. Jesús fue el modelo. Pablo dice que tú y yo tenemos la mente de Cristo, ¿cierto? Y que nuestra responsabilidad es ir a eso. Ese es nuestro derrotero. Llevar la palabra a aquel que no conoce, aquel que anda perdido. Yo sé que hoy en día tenemos muchas formas de hacerlo. Las redes especialmente son un medio donde llega a todo el mundo. Pero yo creo que hay un trabajo personal que no podemos dejar de hacer. Yo creo en ese contacto, yo creo en esa expresión de yo sentarme con alguien, de escucharlo, de hablar, de tener esa comunicación. Yo apuesto a eso, en lo que es el Evangelio. Yo creo que es importante hacerlo. Yo creo que no podemos perder esa perspectiva de sentarnos con aquella persona que necesita y compartir el Evangelio, contarle lo que Dios ha hecho en tu vida, lo que Dios ha hecho en tu matrimonio, lo que Dios ha hecho en tu trabajo, la forma en que Dios te ha bendecido. Tienes que contarle a alguien para que la gente sepa que sí, que existe un Dios. Y que no es suficiente creer. ¿Sabía eso? Que no es suficiente creer. Hay mucha gente en la iglesia creyendo. Pero eso no es suficiente. ¿Sabes por qué? Porque somos verdaderos cristianos cuando mostramos a quién. A Cristo. Y habrá mucha gente creyendo, pero no mostrando a Cristo en su vida. ¿Me entendió? Podemos creer, pero no es suficiente. Mi vida tiene que mostrar a quién. A Cristo. Y si muestra a Cristo, muestra pasión, compasión por aquel que se está perdiendo, porque es nuestra misión. A eso tenemos que llegar. Así que Jesús en estas 3 parábolas le está insistiendo a aquellos fariseos que solo lo que hacían era señalarle la pasión y la compasión por el que se pierde. Y aunque lo he repetido muchas veces en esta mañana, es lo que quiero que se quede en tu corazón. Esa pasión. La prioridad de Dios, sin duda, son los perdidos. Yo te pregunto en esta mañana, iglesia, ¿esa es tu prioridad? ¿Esa es tu prioridad, la gente que se pierde? Deberías o deberíamos hacernos una autorreflexión. ¿En verdad esa es la prioridad en nuestra vida? La gente que se pierde, el que está perdido. Estas parábolas están llenas de pasión, de compasión de Jesús por los que se pierden. Jesús sabía que era necesario resaltar la prioridad de la búsqueda del perdido, aquellos religiosos de la ocasión, que la acusaban de andar con pecadores, que la acusaban de andar con los publicanos. Pero él estaba seguro de que él vino a salvar todo lo que se había perdido, incluyéndonos a usted y a mí. Eso él estaba claro. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Realmente con pasión por los perdidos? ¿Te habías puesto a pensar en algún momento en eso? De tu responsabilidad, de tu pasión. Hace algún tiempo escuchaba a una pastora predicar, argentina, y usó una frase que cautivó mi corazón. Y esa pastora decía que el problema no era dar un mensaje, porque el mensaje somos ¿quién? Somos nosotros. El mensaje está claro, pero quien lleva el mensaje soy ¿quién? Soy yo. Entonces el problema no es dar el mensaje, es que mi vida muestre lo que dice ese mensaje. Y yo creo que ese es el problema que podemos tener todos como iglesia, de que de alguna forma hablamos de algo que muchas veces usted y yo no vivimos. Entonces el problema no es dar el mensaje, el problema es que tú eres el mensaje. Es que tu vida es el mensaje de Cristo. Es que tu vida con tu esposa, con tus hijos, tu vida en el trabajo, tu vida en la comunidad, en la casa, ahí se supone que se refleja Cristo en todo lo que haces.
Yo no sé si usted, pero yo me he encontrado con mucha gente que me dicen, yo amo al Señor, pero no a la iglesia. No sé cuántos le han dicho eso. Entonces usted le pregunta y comienzan a hablar, pues lógicamente, las cosas que han escuchado o inclusive cosas que han pasado dentro de la iglesia que los ha sacado de ahí. Bueno, una excusa, porque realmente el que ama al Señor, usted sabe que siempre se mantiene fiel, pero usan eso como excusa. Yo amo al Señor, pero no amo a la iglesia. Por las cosas que han vivido dentro de la comunidad de la fe. Y hasta cierto punto puede ser tal vez entendido, pero el problema sigue siendo el mismo. No es el mensaje. Somos nosotros. ¿Nos ve la comunidad como una alternativa? ¿Nos ve la comunidad como una alternativa? Sí. ¿O nos ve como una situación, como parte del problema que tiene? Entonces la iglesia tiene que tomar conciencia sobre eso. Amar a los perdidos cueste lo que cueste. Y llevar la palabra cueste lo que cueste. Hacerlo como lo hizo Jesús de forma cotidiana. Buscar la oportunidad que el Señor nos presente para llevar el evangelio a quien sea. Siempre habrá una oportunidad. Siempre habrá un momento donde tú podrás llevar el evangelio. Donde tú podrás presentarle el mensaje de salvación a aquellos que no le conocen. Pero sobre todo preocúpate porque tu vida sea un mensaje claro del evangelio. Amén. Así que en realidad no es dar un mensaje. El mensaje eres tú. Y para ir esta mañana resumiendo, quiero dejarle con este testimonio que no es mío, de un pastor americano que por un momento vio que su iglesia había estado estancada. Y él decía, yo necesito que mi iglesia comience a ser una iglesia activa, relevante dentro de la misma comunidad. Y narra un evento que ocurre en su iglesia. Dice que 5 días antes de que llegase la Navidad, 2 hombres asesinos de aquella comunidad habían propuesto en su corazón asaltar al joyero del barrio. Y formaron un plan. Fueron a la casa de este joyero. Allí tomaron como rehén a su mamá. Esperaron que llegaran sus hijos adolescentes a la casa. También los tomaron como rehén y obligaron a uno de ellos a llamar a su padre para que llegara a su casa. Así que cuando aquel hombre recibió la llamada de su hijo, inmediatamente llegó hasta la casa. Allí le estaban esperando aquellos asesinos y le obligaron a abrir su caja de seguridad. Tomaron todo lo que aquel hombre poseía, pero no solamente se conformaron con eso, sino que cuenta la historia que estos hombres asesinaron a la familia entera. Mataron a la madre del joyero, al joyero y a sus 2 hijos adolescentes. Cuando esa noticia surgió en la comunidad, los hermanos de la iglesia se enteraron y le enviaron un mensaje al pastor. Pastor, ayúdenos a orar. Ha ocurrido esta situación en medio de la comunidad y necesitamos la oración, la intercesión de la iglesia por esta familia. Está devastada. Acaban de asesinarlos a todos. Él dice que como pastor inmediatamente pues vamos a orar, pero tomó un tiempo para reunirse con la familia de aquellas personas que habían muerto. Y para su sorpresa, su familia dice, hace unos 2 meses, este hombre había llegado a la iglesia porque tenía algunas situaciones matrimoniales, familiares y quería comenzar a buscar, a enderezar su vida, y había llegado a la iglesia hacía 2 meses. Y no solamente eso, pastor, le dijeron la fecha, exactamente lo que predicó ese día, él se convirtió al Señor. Y no solamente se convirtió al Señor, sus hijos en el ministerio de juveniles allí también aceptaron al Señor 2 meses antes que ocurriera la tragedia. Así que aquel pastor, como era una iglesia grande, dijo, yo tengo que buscar la forma de qué pasó aquí, o sea, porque yo no me enteré de todo esto. Lógicamente era una iglesia grande. Así que él recordó que habían comenzado a hacer una encuesta en la iglesia. Tú llegabas a la iglesia, anotabas tu nombre, tu información y hacían una encuesta. Y él comenzó a buscar en todos esos papeles hasta que encontró el papel de aquel caballero, dándole las gracias al Señor por la iglesia. Porque lo habían recibido, lo habían guiado al Señor, le había entregado su vida a él y sus hijos, y que estaba agradecido de lo que el Señor había hecho en su vida, pero agradecido también de la iglesia que
que le había socorrido en ese momento. Así que aquel pastor dice que tomó aquel papel, lo sacó del lugar donde estaban todas las encuestas y dice, todavía ando con él porque esto me muestra lo que es la iglesia. Esto me muestra lo que es la iglesia, el trabajo que tiene que hacer cada uno de nosotros. No el pastor, no el líder, no los ancianos, sino la responsabilidad que tiene cada uno de nosotros de amar a esa persona que llega por primera vez a la iglesia. De mostrar nuestro amor a aquella familia, aunque aquello no quitaba lo trágico de la situación, sí le daba al pastor la certeza de que aquella familia había pasado a la eternidad. Pero pasó a la eternidad porque hubo un grupo de personas como ustedes que se encargaron de que cuando entró por esa puerta, guiarle al Señor. Así que yo no sé cuántas veces el Señor te ponga en el mismo lugar a ti. O no sé cuántas veces el Señor traiga personas a las que se sienten a tu lado. O sea, el que tengas que tomarlo de la mano y traerlo al altar para que acepte el Señor, porque de alguna forma Dios te va a utilizar. Pero te pido en esta mañana que no pierdas el amor por aquel que está perdido. Porque como le decía esta mañana el pastor, siempre habrá alguien que necesite la palabra de Dios en su corazón. Así que iglesia, inclina tu rostro en esta mañana mientras los hermanos cantan al Señor. Reflexiona un poco. Si hay alguien en esta mañana, alguien que no conoce al Señor, este sería un gran momento para que entregaras tu vida al Señor. Y a ti, hermano, que estás aquí en esta mañana, te hago un reto. A que sientas la compasión y la pasión por los que se pierden. Y si aún estás perdido dentro de este lugar, que posiblemente te pueda pasar, también hay gente que te puede dirigir al Señor. También hay gente que te puede encaminar. Así que por favor reflexiona unos momentos mientras cantamos al Señor. Tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Padre, te pedimos en esta hermosa mañana, Señor, que tú nos abraces. Que podamos sentir la compasión y la misericordia que tú sentías, Dios mío, por los perdidos. Que podamos ser tus ojos, tus pies, tus manos, Señor, para llegar a aquel que te necesita, Señor. Que tengamos ese deseo de buscar al perdido, como lo hizo aquel pastor con la oveja perdida, como lo hizo aquella mujer con la moneda perdida, como lo hizo aquel padre con su hijo que lo esperaba, Señor. Que podamos tener esa compasión, Señor. Llévanos a eso, Dios mío. Llévanos a esa compasión, a esa pasión, para que tu evangelio, Dios mío, corra en la vida de aquellos que te necesitan.